Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te daré un video súper interesante. Vamos a hablar sobre ventanas emergentes en los navegadores. Es muy importante muchas veces tener activo esta funcionalidad, puesto que hay páginas, por ejemplo, bancarias o para llenar cierto formulario, donde emerge, ¿sí? Valga la redundancia, una nueva página y es necesario de pronto diligenciar en ella algunos datos. Entonces les voy a mostrar el paso a paso de cómo activar en nuestro navegador. Voy a utilizar de momento Google Chrome. La verdad es que en todos es muy parecida la configuración, entonces voy a basarme en Chrome para explicarles cómo se hace. Veamos en qué consiste esa configuración. Bueno amigos, es muy sencillo, nos dirigimos a Google Chrome y una vez estando allí nos vamos a la parte superior derecha y vamos a ver tres punticos. Le damos un clic y nos vamos a configuración. Una vez estando en configuración, en la margen de izquierda van a encontrar una serie de configuraciones. Nos vamos a ir a la de privacidad y seguridad. Una vez estando allí, vamos a empezar a bajar para encontrar el apartado donde se encuentra la configuración de eh, páginas emergentes, que es lo que queremos activar. Estando allí, le vamos a dar en configuración de sitios y nos vamos a desplazar a la parte inferior. En la parte inferior vamos a ver algo que dice ventanas emergentes y redirección. Entonces él tiene dos opciones, estas dos, donde dice los sitios pueden enviar ventanas emergentes y utilizar redirecciones y no permitir que los sitios envíen ventanas emergentes ni utilicen redireccionamiento. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma y listo, amigo, eso sería todo de momento. De esa manera quedaría configurado, ¿sí? Para que nuestro navegador permita páginas emergentes eh, para de pronto llenar un formulario. Eso pasa sobre todo para ese tipo de temas, cuando se llenan formularios o cuando una página requiera que se diligencie una información en uno y de pronto en un nuevo navegador otra información. Es muy importante. Se presenta con situaciones de pronto con los bancos, diligenciamiento de formularios de estudios y muchísimas páginas por el estilo utilizan este tipo de configuración y es necesaria tenerla activa. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de su utilidad. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.